¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos al desarrollo del tema 1 del cuaderno de fichas históricas o fuentes históricas para cuarto grado. Estaremos desarrollando el tema de actores sociales durante la independencia del Perú de la página 10 hasta la 27. Empezaremos con una breve introducción al tema. Algunos investigadores han sostenido que la independencia fue más un hecho histórico logrado gracias a la participación de los ejércitos extranjeros dirigidos por Don José de San Martín y Simón Bolívar. Es decir, que ellos plantean que la independencia se nos fue concedida en lugar de fue lograda. Argumentan incluso que la participación de los peruanos en el proceso de la independencia fue escasa o nula. Otras investigaciones no solamente se centraron en los últimos años, que fueron más, dirigidos por los ejércitos extranjeros, sino se han enfocado más en los años anteriores, en donde habían ya luchas, habían ideas propagadas desde esos años que luego dieron por consecuencia a la causa independentista. Más adelante estaremos hablando más a detalle sobre estas cosas. Igualmente debe observarse a la población de esta época como un conjunto heterogéneo, pues debe de tenerse en cuenta las particularidades de los distintos grupos, sean indígenas, negros, criollos y otros. Cada uno de estos sectores sociales tuvo una posición y participación en este proceso. Antes de comenzar, como ya es conocido, vamos a elegir una de las dos preguntas que nos ponen para luego responderla al final de toda esta sesión. ¿De qué forma crees que los sectores sociales expresaron rechazo o adhesión al movimiento independentista? ¿Y cuáles fueron las motivaciones que determinaron la participación de los diversos sectores sociales en el proceso de independencia? Comenzaremos leyendo la fuente 1, el manifiesto de José Angulo al pueblo del Cusco. Esto fue parte de la proclama política que pertenece a la rebelión del Cusco en 1814. Él exclama: el numeroso pueblo, la Fuerza Armada y todas las corporaciones han ratificado, han aprobado solemnemente la constitución política de la monarquía, la fidelidad a nuestro amado monarca el señor Fernando VII, a las cortes soberanas y a la serenísima regencia del reino, cuyas determinaciones espero y a las cuales doy cuenta instruida con documentos de la sanidad de mis procedimientos. Si todas las revoluciones políticas tienen un carácter particular que las distingue, es sin duda muy original el de la acaecida, el de la ocurrida en esta ciudad, en Cusco. Contra el curso regular de ella ha sido incruenta, no ha sido cruel o sangrienta, porque no se ha derramado una gota de sangre, no ha habido anarquía, no ha habido demasiado desorden, descontrol o muertes, porque algunos pequeños desórdenes inevitables en un trastorno han sido prontamente detenidos, es decir, cualquier cosa que trataba ya de salirse, de escaparse de las manos han sido detenidos. Se trata del cumplimiento de las leyes y según las atribuciones del jefe político y comandante militar se hace la separación de los asuntos en que respectivamente deben entender. José Angulo muestra una posición en la cual él reconoce la autoridad española, que es el rey, pero de todos modos aplaude a la rebelión que se está armando en la ciudad del Cusco. Esto porque es una rebelión que se podría denominar incluso pacífica, para él por lo menos. La considera como una rebelión que no ha sido demasiado desordenada o espantosa en el sentido de que no ha sido demasiado violenta, y condena también los intentos de que esta rebelión se convierta en una situación cruel o sangrienta. En conclusión, José Angulo apoya la rebelión, apoya también al hecho de que existe el rey, apoya a la monarquía española, pero condena en este caso a la autoridad local que la corona española envió al Perú, porque en este entonces se tiene que tomar en cuenta de que la autoridad local era demasiado cruel con los indígenas, dándoles un maltrato y además haber expuesto reformas que los perjudicaban a ellos económicamente. Eran como que el sector oprimido de la sociedad peruana en ese entonces. Es por ello que José Angulo entendía esta frustración que tenían todas estas personas y apoyaba esta rebelión, siendo su objetivo el que se cambie a la autoridad local, pero que el Perú no deje de ser dominado por la corona española. La fuente número 2, manifiesto de los insurgentes, de los protestantes del Cusco. Esto también pertenece a la rebelión del Cusco de 1814. Tengamos en cuenta que los protestantes son quienes están hablando aquí. Valientes generales, continuad con vuestra vigilancia y entusiasmo y sin dejaros pervertir de las amenazas y sin preocuparos por el germen de la discordia.
Todos sois unos e iguales y os reconocemos por nuestros libertadores. Congreso sabio que acabáis de ser elegido y proclamado por un pueblo en los fervores de un arrebato juicioso, grande, extraordinario y aún divino. Empezad ya a operar con de nuevo hollando, o sea, pisoteando imperiosamente las leyes bárbaras de la España. Fundaos solo en la necesidad, en la razón y en la justicia, y sean estas el timón por donde gobernéis un pueblo que no reconoce autoridad alguna extranjera. Ojo aquí, los protestantes del Cusco están diciendo literalmente que no reconocen autoridad alguna extranjera. Ellos lo que desean es emanciparse totalmente de la autoridad o de la corona española. Es decir, ellos no solamente quieren que se cambie a la autoridad local enviada, sino quieren que el Perú sea totalmente independiente. Ilustre ayuntamiento, en vuestro cuerpo tenéis miembros podridos que se deben cortar, si no reforman sus costumbres. Insensatos, aquí ellos se están dirigiendo a los españoles que los dominan, llamándolos insensatos. No os perdemos de vista, temed nuestro enojo si no os enmendáis. Ahora sí, pasaremos a responder algunas preguntas que nos han dejado. Busca información en una fuente confiable respecto a lo que sucedía en España en 1814 y luego responde. Primero vamos a responder con lo que pasaba en España. En ese tiempo, España atravesaba una guerra interna entre franceses enviados por Napoleón y los españoles. Tenían conflictos dentro de la misma realeza. ¿Crees que esta situación tiene relación con el manifiesto de José Angulo respecto a la fidelidad al rey español y por qué? Sí, esto sí tiene relación porque José Angulo respetaba a la corona española. Por ello, aunque él repudiaba a los visitadores del virreinato en el Perú que trataban mal a los plebeyos y a las reformas fiscales abusivas, él pensaba que el problema no era la corona española en sí, sino la autoridad local que enviaron al Perú a hacer lo que quieran con las personas indígenas y criollas. Por ello les decía que José Angulo tenía la idea de que la corona española debería de respetarse y también permanecer como dominante del Perú, solo que él quería cambiar a la autoridad local que nos habían enviado los españoles para que nos estén gobernando, porque ellos eran muy malos con la gente indígena y con la población peruana, especialmente con los sectores más pobres y los plebeyos, porque los que eran de clase alta pues no la pasaban tan mal. Según la fuente 1, ¿cuáles eran las características de la revolución del Cusco en 1814? Pretendían ser una revolución distinta y pacífica en cierto modo, además de recalcar su descontento con la autoridad local que había puesto reformas que perjudicaban a la gente indígena, además de tratarlos mal. En la revolución del Cusco de 1814, como en cualquier revolución diría yo, se divide en gente que lo hacía de forma pacífica en lo posible y gente que lo buscaba con la violencia, ¿no? Ambos por supuesto apoyaron a la causa independentista, solo que aquí me hizo falta tal vez mencionar eso, de que habían dos grupos, tanto los pacifistas como los que buscaban a la violencia. Los pacifistas podría incluso mencionarse, podría ser José Angulo, que él condenaba los actos, digamos, de violencia de ambos bandos, solo que los protestantes del Cusco en su mayoría sí lo buscaban a la fuerza. ¿Qué argumentos son utilizados para legitimar el movimiento rebelde en cada uno de los manifiestos? Estos argumentos son políticos, económicos o sociales. En el primero se usa el argumento de que se debe mantener la fidelidad al monarca español y que además se buscaba hacer una revolución política pacífica. En el segundo se toma en cuenta la lucha por la razón y la justicia y el desacato de las leyes españolas. Estos son argumentos políticos y sociales. ¿Cuál es la diferencia de posturas en las dos fuentes respecto a la independencia del Perú y por qué existen diferentes posturas? Como les había mencionado, en uno quieren únicamente cambiar el gobierno local del virreinato, pero en el otro quieren la emancipación del Perú de la monarquía española, básicamente la independencia del Perú, porque algunos pensaban que las leyes estaban hechas para cumplirlas. Esto implicaba que los españoles respeten sus derechos humanos y que los indígenas respeten también sus mandatos, y los otros simplemente veían como una carga a la monarquía española en el Perú, aparte de los malos tratos que recibían, y al verse más perjudicados decidieron simplemente independizarse. Leeremos la fuente número 3. El mensaje de don José de San Martín, jefe del Ejército Unido de los Andes y Chile, a los limeños y habitantes de todo el Perú. Aquí don José de San Martín se va a dirigir a todos los americanos, tanto a los de Norteamérica como a los de Sudamérica. El ejército victorioso de un tirano insolente, es decir, aquí se refiere a los españoles, difunden el terror sobre los pueblos sometidos a su triunfo. Pero las legiones que tengo el honor de mandar, forzadas a hacer la guerra a los tiranos que combaten, no pueden prometer sino amistad y protección a los hermanos que la victoria ha de librar de la tiranía. O sea, que él básicamente los va a defender de los españoles.
Yo desempeño mi más sagrado honor en que esta promesa será cumplida infaltablemente. Os he significado mis deberes y designios. Nuestra conducta nos dirá si vosotros sabéis llenar los vuestros y merecer el ilustre nombre de verdaderos hijos de este suelo. Básicamente estás usándolos a que también ellos se unan a la lucha para que no lo dejen a él solo, porque están luchando ambos por un bien común. Ahora se dirige a los españoles, directamente a ellos. Mi anuncio tampoco es el de vuestra ruina. Yo no voy a entrar en ese territorio para destruir. El objetivo de la guerra es el de conservar y facilitar el aumento de la fortuna de todo hombre pacífico y honrado. Vuestra suerte feliz está ligada a la prosperidad e independencia de la América. Vuestra desgracia eterna solo será obra de vuestra tenacidad. Vosotros lo sabéis, España se halla reducida a último grado de imbecilidad y corrupción. Los recursos de aquella monarquía están dilapidados, o sea, están derrochados. El Estado cargado de una deuda enorme y, lo que es peor, el terror y la desconfianza formando la base de las costumbres públicas, han forzado a la nación a ser melancólica, pusilánime, estúpida y muda. Solo la libertad del Perú os ofrece una patria segura. A las íntimas relaciones que os unen a los americanos no falta sino vuestro deseo y conducta para formar una gran familia de hermanos, respeto a las personas y a las propiedades, a la santa religión católica, y son los sentimientos de esos gobiernos unidos. Yo los aseguro del modo más solemne. Lo que quiere decir es que a los españoles básicamente les conviene que el Perú y los demás países de América se independicen. ¿Por qué? Porque ellos ya están viviendo en una crisis interna. En ese entonces España había sido bastante, debilitada por las crisis que tenía internamente en su país, por lo de Napoleón y toda esa guerra que estaban haciendo por independizarse ellos también. Así que fue simplemente una oportunidad única, aprovechando que en ese entonces el villano español estaba debilitado por los problemas que tenía en su propio continente. Ahora don José de San Martín se dirige a los habitantes de todo el Perú. La expectación de más de las otras 3 partes de la tierra está sobre vuestros pasos actuales. ¿Confirmaréis las sospechas que se han excitado contra vosotros en el espacio de 9 años? Si el mundo ve que sabéis aprovechar este feliz momento, vuestra resolución les será tan imponente como la misma fuerza unida de este continente. Cuando se hayan restablecidos los derechos de la especie humana, perdidos por tantas edades en el Perú, yo me facilitaré de poderme unir a las instituciones que los consagren. Habré satisfecho el mejor voto de mi corazón y quedará concluida la obra más bella de mi vida. Aquí de igual modo está asusando a todos los peruanos a que se unan a él en la batalla por la independización de este país. ¿Cuáles son las diferencias entre los mensajes que dirige San Martín a los grupos sociales? Pues en los mensajes que él está dando a Perú y al continente de América, les pide que se mantengan firmes en su lucha, que él hará lo posible por ayudarlos a independizarse del llamado tirano, o sea que es la monarquía española, y a Europa les advierte que él no busca su ruina, sino también ayudarlos como hace con los demás países. Les recalca que su país ambicioso de poder se ha visto envuelto en corrupción e imbecilidad, además de estar en una crisis social y económica por lo que fue la invasión napoleónica y la búsqueda de su propia independencia. En el mensaje dirigido a los españoles y europeos, ¿cuáles son los argumentos que utiliza San Martín para convencerlos de la independencia del Perú? Todo lo que se mencionó en la fuente lo estoy poniendo aquí, solo que un poco más especificado. Cuando don José de San Martín habla del terror y la desconfianza formando las bases de las costumbres públicas, se refería a todo el desorden que se había causado por las guerras napoleónicas. La gente vivía con un constante terror en las calles. Ya sabe cómo es de atroz una guerra. Y cuando dice, y formar una gran familia de hermanos junto al Perú, se refiere a que le den la libertad a este país y lo vean como un aliado, como un hermano, y no como alguien por gobernar. Consulta una fuente confiable sobre las posiciones de los diferentes grupos sociales en el año 1821 acerca de la independencia del Perú. ¿Crees que esta situación es la causa por que don José de San Martín utiliza discursos diferentes para cada grupo social y por qué? En este caso, no es eso específicamente, porque don José de San Martín se dirigía a los grupos sociales de acuerdo a sus preocupaciones. Se dirigía a Europa con las preocupaciones que estos tenían, ¿no? Con lo de la guerra, lo de su crisis interna, sobre su ambición, sobre cómo estaba su país políticamente, y también se dirigía a América hablando de sus necesidades, o sea, de que básicamente necesitaban ser libres, y no exactamente por su opinión con respecto a la independencia peruana. La fuente número 4, editorial del periódico Los Andes Libres del 31 de julio de 1821, unos días después de la independencia del Perú.
Gracias, paz y amistad a los claros españoles que con sus sabias obras nos han enseñado el derecho imprescriptible de los pueblos para elegir el gobierno que sea más proporcionado a su felicidad y al fomento del honor y las virtudes, y que habiéndolo puesto en ejercicio en su mismo país nos han conducido por la mano a ejecutar lo propio en el nuestro, bajo los auspicios del omnipotente Dios y por los esfuerzos de nuestros hermanos del sur dirigidos por el prudente y victorioso general señor Don José de San Martín, libertador y padre de la patria. Aquí quisiera hacer un paréntesis para aclarar tal vez de que el editorial está dirigiéndose a los españoles, me imagino, a los que estuvieron en su propio país y no a los que vinieron aquí a luchar contra nosotros, porque si no tendría mucho sentido este periódico que escribieron. Por supuesto, los españoles que no vinieron a luchar con nosotros, o sea, la población española que se quedó en España misma a luchar por su patria, porque ellos también estaban pasando por un momento de una guerra por su independización. Y la guerra que tuvieron ellos de independencia fue mucho antes que nuestra independización. Así que si lo están tomando eso como un ejemplo de ejecutar lo propio de lo nuestro, de haber proporcionado su felicidad, de honor y virtud, si se referían a eso, pues todo excelente. Vamos a asumir que eso es lo que querían decir. Continuamos leyendo. Sombras inmortales de los valerosos hijos de Buenos Aires, que habéis muerto en los helados desiertos de Alto Perú por dar libertad a la patria. Reposad en paz. Ya estáis vengados. Esto se refiere a los ejércitos argentinos, que por supuesto vinieron gracias al señor Don José de San Martín y que murieron en batalla. Les está agradeciendo. En medio del inmenso pueblo de Lima y del más exaltado júbilo se ha coronado la grande obra a que sacrificasteis vuestros sudores y vuestra sangre. Desde el triste asilo de mi esclavitud os he siempre acompañado y enjugado en mi silencio las lágrimas que por vosotros he derramado. Me acerco al sepulcro libre por el valor de vuestros hermanos de las cansadas cadenas que arrastraba y de la inmensa opresión que angustiaba mi espíritu. Ojalá que mis cenizas pudiesen mezclarse con las vuestras en esos páramos donde rendisteis a la patria el último aliento. Pero al menos podré verlos en la eternidad con semblante risueño y el dulce placer de dejar libres a mis tiernos hijos. Quizá las lecciones que de vuestras virtudes y heroísmo les da un anciano padre podrán hacer que renazga de alguna manera en ellos ese ardor, ese infatigable celo por el amor de la patria de que fuisteis el más noble y el más perfecto dechado, o sea, el mejor o el más perfecto ejemplo. Este editorial básicamente se dedicó a agradecer a los ejércitos argentinos y al señor Don José de San Martín, incluso también a agradecer a ciertos españoles que desde su propia tierra nos dieron ese ejemplo de luchar por nuestra independencia. Cabe resaltar que no se mencionó un agradecimiento ni nada a nadie del Perú. A partir de la lectura, ¿a qué sector social pertenece el autor del texto? Y para la resolución de la pregunta extrae oraciones y explica por qué te indican que es parte de dicho sector social. Bueno, era del sector social oprimido peruano. Esto lo afirmamos porque está agradeciendo. En todo el editorial se dedica a agradecer a los libertadores. Y esto no lo haría alguien más que oprimido. Luego de consultar una fuente válida respecto a la situación política y social del Perú en el año 1821, responde: ¿cuál es el contexto en el que se produjo esta fuente? ¿Crees que ese contexto influencia en la forma como se expresa el autor y por qué? Porque en 1821 se proclama oficialmente la independencia del Perú, como se los mencioné. Y sí, esto influye directamente en la forma como se expresa, porque agradece a quienes lucharon por la independización del Perú. ¿Crees que el texto muestra la participación de la población peruana en la independencia o tiene mayor importancia a otro grupo? Pues eso también lo vemos bien claro en el editorial. Para el autor tiene mayor importancia a otro grupo, como dice, nuestros hermanos del este, hijos de Buenos Aires, hace referencia al ejército argentino y no a nadie de los peruanos. Pasamos a leer la fuente 1.5, la 1.6 y la 1.7. Los esclavos y la independencia, el testimonio de un viajero inglés. Al entrar yo al salón, una linda mujer de edad mediana se presentaba al general. Cuando él se adelantó para abrazarla, ella cayó a sus pies. Le abrazó las rodillas y mirando hacia arriba exclamó que tenía 3 hijos que ofrecerle, los que esperaba se convirtieran ahora en miembros útiles de la sociedad en vez de ser esclavos como hasta entonces. Algo bastante triste y que actualmente no vamos a volver a ver, o al menos eso espero, porque era una mujer que era de esas clases que vivían oprimidas, esclavizadas, y que pues como tenía hijos que iban a ser en la misma situación de esclavitud, ella prefería otorgárselos a que los conviertan en soldados o algo como para dar un servicio a la sociedad en vez de que simplemente vivan y mueran como esclavos de una persona.
A la carrera de Pancho Fierro también nos muestra a una cuadrilla de negros que están festejando el 28 de julio de 1821, básicamente el día en el que se declaró la independencia del Perú. Tienen consigo algunas banderas del Perú y también otras banderas argentinas, porque por supuesto don José de San Martín y su ejército nos ayudaron en la independización del país. Aquí en información adicional nos dicen que durante el protectorado, mediante decreto del 12 de agosto de 1821, o sea casi un mes después de la independización, don José de San Martín estableció la libertad de todos los hijos de esclavos que hayan nacido y nacieran en el territorio peruano desde el 28 de julio de 1821, a quienes se les reconocían los mismos derechos que los demás ciudadanos. Ahora leeremos la fuente 1.7. Los afrodescendientes en la independencia. Pertenecer a las filas de cualquiera de los bandos tuvo varias ventajas, como el fuero militar, ejercer cierto grado de autoridad, movilidad territorial, ingresos, salario, derecho consensuado a los saqueos y prestigio. Casi la mitad de la escuadra de Lord Cochrane, o como se puede decir esto, y las otras terceras partes del ejército de San Martín fueron afrodescendientes. Información importante. El general Miller, en sus memorias, anotó que fueron soldados distinguidos por su valor, constancia y patriotismo. Numerosos esclavos de Ica, Chincha y Cañete huyeron de sus haciendas para enrolarse al recién llegado ejército de San Martín. Por ejemplo, los esclavos de la hacienda Caucato conformaron una tropa patriota conocida como los Infernales por usar gorras y ponchos de color rojo, destacando por su valentía. Uno de los pocos nombres que se ha conservado es el de Ildefonso, esclavo de Chincha, quien cumplió misiones de espionaje en la costa central. Ildefonso fue enviado a una misión en Pisco, donde fue descubierto por la caballería española. Al ser perseguido, se arrojó al mar gritando que preferiría morir 1000 veces por la causa de la patria más bien que obedecer a un español. Estos son esclavos que ingresaron al servicio de la patria, o sea, al ejército de San Martín, para luchar contra los españoles. Y incluso algunos, como ese chico, se tomaron bastante en serio su papel de luchadores por la patria. Y son recordados como ese chico Ildefonso, que hizo su sacrificio por la causa independentista. Por su parte, las tropas realistas también incorporaron afrodescendientes, o sea, los españoles, para atraer a más esclavos y libertos, o sea, esclavos a los que recién se les ha dado su libertad por su mismo patrón. El virrey Joaquín de la Pezuela les prometió la libertad a cambio de 5 años de servicio en contra de los enemigos, diciéndoles: seréis vestidos, alimentados, pagados y considerados en todo de la misma forma que las tropas veteranas del Ejército Nacional. Posteriormente, ante el temor de que San Martín atacase Lima, el virrey La Serna enroló a 1500 esclavos de la ciudad y sus alrededores, prometiéndoles su libertad después de 6 años de servicio. De acuerdo con la información que provee las fuentes, se puede decir que hubo reacciones similares de la población afrodescendiente ante la independencia, y bueno, sí, porque la mayoría de estos deseaba su libertad, y por ello se unieron a la lucha en el ejército. Aquí en la misma fuente nos dice: numerosos esclavos de Ica, Chincha y Cañete vinieron de sus haciendas para enrolarse, o sea, para integrarse al recién llegado ejército de San Martín. De igual forma sucedió en España, donde los afrodescendientes tenían oportunidad de ser libres sirviendo 5 a 6 años en el ejército, pero luchando contra las tropas de San Martín. Es decir, los afrodescendientes ansiaban tanto su libertad que preferían morir en la guerra a morir siendo esclavos toda la vida de una persona a la que pues ellos, me imagino, repudiaban. ¿Por qué algunos afrodescendientes decidieron apoyar la causa independentista y se sumaron al ejército libertador? Bueno, porque eran esclavos y pues ansiaban su libertad. ¿Y por qué algunos afrodescendientes decidieron enrolarse también en las filas del ejército español? También, de igual modo que en Perú, les prometieron libertad y pues se enrolaron a luchar contra los enemigos. Yo creo que la finalidad de estas dos preguntas era era tratar de buscar en sí alguno de los esclavos podía decidir siquiera en apoyar a tal ejército o tal ejército. Pues esto en ese entonces, teniendo en cuenta que los esclavos eran como tal, eran esclavos, no se les consideraba ningún derecho, por lo tanto tampoco tenían derecho a opinar o siquiera a escoger. Y pues no le iban a decir, pues los españoles no iban a venir a decirle: oye, ¿quieres apoyar al ejército de San Martín o a nosotros? No les van a decir eso, es lo que menos hubiera pasado. Así que la pregunta tal vez está un poco, no lo habrán hecho muy adecuado, pero el punto es que los esclavos, los afrodescendientes, lo único que querían era la libertad. Si venían y les decían: únete a este ejército porque te vamos a dar la libertad, al primerito que le decía eso, ellos de frente se metían. Así que no hay mucho que debatir para esto.
Observa la acuarela de Pancho Fierro y responde: ¿qué sectores sociales participan? Ya lo habíamos mencionado, el sector de negros peruanos ex esclavos, que agradece la participación de las tropas argentinas. ¿Y qué actitudes de los personajes y símbolos usados demostrarían su afinidad hacia la independencia? Bueno, el hecho de que estén celebrando y tengan consigo las banderas de Perú y de Argentina como forma de agradecimiento a don José de San Martín. Leeremos la fuente número 8. Basilio Auqui y los morochucos. En la rebelión de 1814, encabezada en Huamanga por Manuel Hurtado de Mendoza, llamado el Santafesino, que procedía de acuerdo con Pumacahua, los morochucos tuvieron parte descollante. Más tarde, en 1821, un jefe de ellos, el célebre pampino Basilio Auqui, este señor, ofreció contra los ejércitos del rey su arrojo, su vida y su familia. Con más de 70 años, pero de una naturaleza extraordinariamente vigorosa, se multiplicaba en sus andanzas por llanos y riscos de Ayacucho. Carratalá envió su caballería contra él y los suyos. O sea, Carratalá era, digamos, los españoles, para no confundirnos tanto. Y cuando parecía que iban a dominarlo, Auqui recurrió a una estratagema, o sea, a una estrategia sorprendente. Removió las tierras de la pampa de Seccha y las inundó desviando un riachuelo. Enseguida cubrió el suelo con ramas y de manera que cuando pasaron por allí, persiguiéndole las fuerzas de Carratalá, los caballos se hundieron en el fango y Auqui y sus audaces morochucos dieron cuenta de todos. El resultado fue tan grave que Carratalá, enfurecido, quemó y asoló la ciudad de Cangallo. Sobre las ruinas aún humeantes hizo colgar un cartel que decía: queda reducido a cenizas y borrado para siempre del catálogo de los pueblos el criminalísimo Cangallo. Al mismo tiempo movilizaba todos sus elementos en persecución del guerrillero, o sea, de Auqui. Auqui fue sorprendido, llevado luego prisionero a Huamanga, juzgado en el local que actualmente lleva el nombre de Mariscal Andrés Cáceres y por último fusilado en la plaza de Santa Teresa. Bueno, podemos ver que Auqui era bastante tenaz y también muy sabio o inteligente. Se previno de las tropas que lo perseguían plantándoles una trampa en el suelo y haciendo que todos estos caigan. O sea, él no necesitaba tanto de la fuerza bruta, de la gente, ¿no? De la cantidad de personas que tenga ahí para luchar, sino también de su inteligencia. Pero esto le costó bastante al hecho de que tuvo que ser ejecutado junto con toda su familia. Fue sin duda otro héroe de toda esta causa independentista que no debemos, por supuesto, de olvidar. Las guerrillas y montoneras en la independencia. Primero vamos a definir que las guerrillas son grupos de combate irregulares que se enfrentan a ejércitos o a gobiernos. Y las montoneras en algunos países de América Latina son formaciones militares informales constituidas generalmente por individuos de una misma localidad, ponte individuos cercanos de un mismo pueblo, así, que brindan su apoyo armado a una determinada causa o caudillo. Básicamente son lo mismo, solo que estos pertenecen a una misma localidad y ellos apoyan a una causa, en cambio ellos se enfrentan a ejércitos o gobiernos. Pero en este caso, ellos se enfrentaban a un gobierno y ellos apoyaban la causa independentista, que también era ir contra el gobierno. Así que en esta situación vamos a llamarlo simplemente montoneras. En conjunto, fueron esas guerrillas y montoneras patriotas uno de los ejes de la planificación de orden táctico y estratégico y de apoyo logístico al ejército en línea. San Martín, desde el 4 de enero de 1821, al exponer sus planes inmediatos, advierte que la guerra no debe ser formal, sino tiene que ser de recursos, tanto más ventajosa porque se tiene la opinión del país que ni el mayor ejército registra. Considera necesario formar partidas cortas de 100 hombres, mandadas por patriotas conocedores del terreno, los cuales, utilizando al enemigo por sus costados, deben hacerlo sucumbir al término de 2 meses. Sus mejores bases de operaciones eran siempre los puntos más invulnerables del territorio, que les permitía paliar su inferioridad numérica. O sea, eran pocas personas y ni tenían suficiente armamento, pero eran bastante estratégicos que se ponían en situaciones o en lugares en donde era muy difícil penetrar, y así ellos podían permanecer más tranquilos y hacer sus operaciones con más éxito. El poderío de los ejércitos enemigos se quebraba frente a estas fuerzas sin formación de línea, que los utilizaba, cercaba y atacaba de frente o a mansalva en imprevistos y casi eléctricos avances. La eficacia de las guerrillas se incrementó al organizarse con subordinación a los comandos regulares que encauzaron su acción dentro del conjunto operacional del ejército patriota. Existían ya planes definidos de campañas y se adoptó el orden desplegado en guerrillas. El valor y la ayuda de esas fuerzas auxiliares se reconocieron no solo por San Martín. Sucre les concedió igual importancia y menciona que en 1820 y 1821 hicieron grandes males a los ejércitos realistas, o sea que eran bastante exitosos en sus ataques y en sus planificaciones que hacían, que estaban derrotando a los ejércitos españoles.
Bolívar, de todos modos, se preocupó por estos grupos y encargó regularizarlos con oficiales de línea, cuidar que no les falte elementos militares, organizar partidas de observación, colocar espaldas y frente del enemigo las mejores montoneras y levantar el mayor número para que hostilicen al ejército realista en todas direcciones. ¿Por qué razones San Martín utilizó a los montoneros desde el punto de vista táctico y estratégico para el ejército libertador? Bueno, porque consideraban que era una forma de hacer sucumbir al enemigo, ya que los montoneros iban en grupos de 100 hombres seguidas veces hasta cansar, desorientar y vencer al enemigo. Según las fuentes, ¿cuál fue la contribución de los montoneros en el proceso de independencia? ¿Crees que fue importante su participación y por qué? Estos estaban muy bien estratégicamente organizados, que incluso su inferioridad numérica y la falta de armamento dejaba de ser algo que debía preocuparse, y sí fue muy importante su participación, porque gracias a ellos hicieron que el enemigo se quebrara. ¿Cuáles eran las estrategias utilizadas por los montoneros para enfrentar a las milicias españolas? ¿Esas estrategias fueron utilizadas por Basilio Auqui? Bueno, las estrategias que tenían los montoneros era organizarse estratégicamente para realizar ataques imprevistos, y tenían su base de operaciones en lugares invulnerables. Era como resguardar la cabeza para poder usar bien el cuerpo, metafóricamente hablando. Y no era exactamente lo mismo que hacía Basilio Auqui. Basilio también se organizaba, pero no solamente atacaba, sino también se prevenía adecuadamente. Una posición respecto a la independencia. Vamos a leer la fuente número 10. Esta fuente es hecha por la doctora Scarlett O'Pelan Godoy, que es una reconocida historiadora. Algunos historiadores han sugerido que la diferencia fundamental entre las rebeliones del siglo XVIII y las del siglo XIX radicó en el hecho de que mientras las primeras fueron sublevaciones indígenas, como por ejemplo la de Túpac Amaru, las segundas fueron más bien criollas, como los hermanos Angulo y todos los demás. Eran personas criollas, no indígenas. Alternativamente, otras posiciones han afirmado que en el siglo XVII coexistieron dos tipos de rebeliones, unas que buscaban la reivindicación del sector criollo, paralelas a otras que perseguían la reivindicación de la población indígena. Sin embargo, los juicios abiertos a los reos que participaron en las mencionadas rebeliones han permitido comprobar que en más de una ocasión los levantamientos del siglo XVIII, que tradicionalmente habían sido identificados o calificados como rebeliones indígenas, contaron en realidad con una dirigencia mixta, inclusive en algunas de estas rebeliones. Es decir, que en las rebeliones indígenas también participaron personas como criollas, mestizos, etc. El contraste entre las rebeliones del siglo XVIII y las del siglo XIX se presentó entonces no precisamente a nivel de la composición social, sino a través del peso diferenciado que lograron ejercer los sectores sociales que se vieron envueltos en ellas. Así constatamos que mientras en las rebeliones del siglo XVIII se trató de contar desde un principio con la presencia de elementos indígenas, en las rebeliones del siglo XVIII solo en un segundo momento los dirigentes criollos buscaron incorporar representantes indígenas a las juntas. Investigaciones recientes han puesto énfasis en el hecho de que la independencia tuvo que llegar al Perú y Bolivia desde afuera, teniendo que ser concedida como resultado de una falta de iniciativa por parte de las élites criollas locales. En principio, el argumento resulta tan sugerente como controvertido. No obstante, debemos reconocer que no aclara premisas básicas como por ejemplo la presencia de tempranos programas políticos anticoloniales en Cochabamba y Oruro, o sea, en poblaciones indígenas, y el hecho objetivo de que el primer lugar de Hispanoamérica, que gestionó en 1809 su autonomía frente a España, fue paradójicamente el Alto Perú, también un lugar de gente indígena. La independencia en el Perú, las palabras y los hechos. De 1821 a 1971 son 150 años desde que el Perú rompió los lazos políticos que lo ligaron a la metrópoli española. Pero esta ruptura política conseguida por la decidida y eficaz intervención de los ejércitos del sur de San Martín y de Bolívar no significó en manera alguna la quiebra del ordenamiento económico y social de carácter colonial que continuó vigente hasta el ocaso del siglo XIX. Por el contrario, la persistencia de esta situación colonial facilitó y más tarde consolidó la nueva orientación de la economía peruana, cuando ella ingresó en el espacio dominado por Inglaterra. La independencia política de España dejó pues intactos los fundamentos mismos de la sociedad peruana que se habían desarrollado y cristalizado a lo largo de 300 años de vida colonial. En el contexto internacional, la independencia de la metrópoli española aceleró un proceso que había comenzado desde la segunda mitad del siglo XVIII. La dominación efectiva de Inglaterra, la nueva potencia del mundo. Aquí vamos a hacer un paréntesis, lo que quiere decir que al separarse Perú, junto a otros países más, de la corona española, esta se debilitó tanto que fue Inglaterra la que pasó a ser la dominante para ese entonces. No es que Inglaterra vino a dominarnos a nosotros, no se refiere a eso, sino que pasó a ser una potencia mundial, dominando a otros países, no nosotros, gracias a Dios.
Aquí podemos ver un mapa donde hay dominio de Inglaterra, todos estos marcados con azul, todo esto. Básicamente todo eso pasaba a ser Inglaterra. La cuestión principal es precisamente por qué la independencia no provocó un cambio real y significativo de la situación colonial. Tal vez una respuesta anticipada se puede encontrar en la independencia misma, como proceso que, en el caso del Perú, como es bien conocido pero poderosamente encubierto, fue conseguida por los ejércitos aliados de fuera, es decir, una independencia concedida, más que obtenida. Ni la sólida organización defensiva impuesta por el virrey Abascal, ni las conspiraciones anteriores, ni las prédicas en favor de la emancipación lanzadas por algunos ideólogos pueden desmentir o atenuar esta afirmación. Tanto la acción como la prédica fueron hechos de minorías de hombres aislados. Bueno, lo que trata de decirnos esta fuente es que nosotros, el Perú no quería independizarse. Y que básicamente cuando vino don José de San Martín diciendo, oye mira, quiero ayudarte a independizar tu país, ellos simplemente dijeron, ok, está bien. Y cuando nos independizamos, el Perú se quedó desorientado. Por ello es que simplemente continuó con las mismas costumbres que ya teníamos con la dominancia española en nosotros. Por eso es que la economía no cambió básicamente nada. Muchas cosas no cambiaron en tanto a la administración del país, a la organización política y económica. Solamente éramos libres, pero nada más. Incluso había algunas cosas que se perjudicaron tras la independización del Perú, pero de eso no vamos a hablar hoy día, desgraciadamente. Solo recordar que nos repiten que la independencia no provocó un cambio real y significativo de la situación colonial en el país. ¿Cuáles fueron las diferencias entre las rebeliones del siglo XVIII y las rebeliones del siglo XIX? Bueno, radicaban en que la del siglo XVIII era una rebelión en su mayoría indígena y la del siglo XIX era criolla, aunque se dice que en ambos casos hubo una dirigencia mixta, es decir, que tanto indígenas como criollos participaron en esta, solo que un grupo estuvo más activo que el otro y por ello cada rebelión fue nombrada como tal, ¿no? Como la mayoría. ¿Qué plantea la propuesta de la independencia concedida? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la historiadora Scarlett O'Pelan para contradecirla? La propuesta de la independencia concedida nos plantea que los peruanos no tenían interés en independizarse y que aún así se les concedió la independencia, gracias a don José de San Martín. Y los argumentos que utiliza Scarlett para contradecir esto es que recalcando, ¿no?, de que las luchas que motivaron una causa independentista en nuestro país se habían iniciado muchos años antes en las zonas donde más había población indígena oprimida, porque pues las últimas rebeliones que apoyaron o que hicieron que se cumpla la independización fueron rebeliones criollas. Y básicamente los criollos eran los que menos interés tenían en independizarse. Sin embargo, desde años antes, durante las rebeliones indígenas, estos fueron el motor de toda la causa independentista. Por ello es que no se debería de considerar que la independencia fue concedida, pues hubo mucha gente que luchó porque esto se consiga, se logre, y no se nos conceda así por así. Según Bonilla y Spalding, ¿qué ocurrió en el ámbito social y económico en el Perú luego de la independencia y por qué razón se produjo esta situación? Esta fue la última fuente que leímos. Para ellos, la independencia no significó de manera alguna la quiebra del ordenamiento económico y social estilo colonial que continuó vigente hasta el ocaso del siglo XIX. Por el contrario, la persistencia de esa situación facilitó más tarde consolidó una nueva orientación de la economía peruana, porque pues luego de la independencia, el Perú básicamente estaba desorientado sobre qué hacer. O sea, como les había puesto la imagen ahí, era, sí, nos independizamos, pero ¿ahora qué? Estábamos bastante desorientados, así que simplemente continuamos con lo mismo de antes. Seguimos siendo el mismo Perú, solo que ya no gobernados por los españoles. En resumen, todo esto ocurrió por el simple costumbre y también por la desorientación que tuvo el Perú desde independizarse. ¿Qué argumentos utilizan Bonilla y Spalding para sustentar que la independencia del Perú fue concedida por los ejércitos aliados extranjeros? Bueno, la independencia, ellos dicen, fue concedida por los ejércitos de afuera, es decir, una independencia concedida más que obtenida. Eso es todo lo que ellos mencionaron, haciendo alusión a que no fue concedida la independencia. Si tuvieras que tomar una posición respecto de la propuesta de la independencia del Perú, ¿fue conseguida o concebida? ¿Por cuál te inclinarías? Esto es netamente personal. Yo, desde mi punto de vista, diría que fue conseguida, porque aunque la élite local criolla no haya hecho nada o muy poco, la población oprimida deseaba su libertad y luchó por ella junto a los ejércitos extranjeros. Por ello no podría decirse que fue concedida del todo, porque nos ayudaron a conseguirla. No fue que nos concedieron, fue más que nos ayudaron a lograrlo. La fuente número 12. Mi retiro. Hipólito Unanue. 20 años hace que trabajo con indecible afán por la prosperidad y la independencia de mi patria, como profesor y literato durante la dominación española, como magistrado desde el dichoso día 28 de julio de 1821. En que proclamé al lado del general San Martín la independencia nacional hasta el año 1826, en que con la entrega de la fortaleza del Callao
por el último asilo de los enemigos, selló la libertad de América el héroe Simón Bolívar. En tan dilatado periodo, cuántos disgustos y contrariedades han oprimido mi alma y cuántos peligros han amenazado mi existencia. Pero todo ha sido para el bien y doy por feliz mi misión cuando pienso que al separarme de los altos destinos donde me llamaron los dos más ilustres guerreros de América, San Martín y Bolívar, mi patria queda triunfante y libre, abierta a la senda de la paz y de la gloria. Él es Hipólito Unanue, el que está hablando, quien fue un personaje que cooperó con los últimos virreyes para mejorar el estado del virreinato de Perú. Así, por ejemplo, durante el gobierno del virrey Abascal fue nombrado protomédico general en el año 1807. Igualmente fue fundador del Colegio de Medicina. ¿Cuáles fueron las actividades profesionales y políticas realizadas por Hipólito Unanue? ¿Crees que las actividades profesionales y políticas realizadas por este responden a una determinada postura ante la independencia? Y bueno, todo lo que nos dijeron en la fuente sobre lo que era él, y esto por supuesto demuestra que él tenía una postura en la independencia del Perú. Demostraba un interés por mejorar el Perú y por cómo se expresa se puede deducir que él estuvo a favor de la independencia peruana. ¿A qué crees que se debe el cambio de actitud política frente a la independencia que adoptó Hipólito Unanue? Bueno, puede haberse hecho posible gracias al artículo que él publicó llamado Guía Política, Eclesiástica y Militar del Virreinato, donde destacaba lo más importante del país. Esto no lo mencionan en la fuente, lo tuve que buscar aparte para poder responder correctamente a la pregunta. Puede que junto a esto, más la convivencia con la propuesta de San Martín, porque él estuvo muy cerca al mandato de San Martín, él terminó cediendo ante la idea de volver independiente al Perú. Ahora sí pasamos a las actividades de cierre. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué aspectos te ha llamado más la atención a partir de la revisión de dichas fuentes? Bueno, personalmente a mí el que había especulaciones de que la independencia fue concedida y no obtenida. Yo pensé que todos pensábamos de que lo logramos, ¿no? Y no que nos habían dado nada más. Revisa tu hipótesis inicial. La información que te proporcionan las fuentes contrasta con lo que pensabas al comienzo y qué fuentes han ayudado a cuestionar o confirmar esto. La pregunta inicial fue ¿cuáles fueron las motivaciones que determinaron la participación de los diversos sectores sociales en el proceso de independencia? Esa fue la que yo escogí. Si tú escogiste la otra, pues ya sabes cómo continuar esto. Mi hipótesis era que simplemente querían ser libres por motivos económicos, pero no fue así. Los mayores motivos fueron los abusos que sufrió el pueblo indígena por parte de los gobiernos locales, y esto contrasta mi hipótesis por mucho, ya que ese es un factor primordial de la búsqueda de la independencia. ¿Qué otras preguntas te surgen? La información con la que cuentas te permite responderlas, y sí, en un principio estaba confundida por si los libertadores eran peruanos o no. Y al final la información de las mismas fuentes permitió que entendiera que sus nacionalidades eran otras, y por ello mismo se les refiere como ejércitos extranjeros, o sea, para la independización de Perú apoyaron tanto peruanos como también extranjeros. ¿A qué conclusiones sobre la participación de la población en el proceso de la independencia puedes llegar sobre la base de las fuentes revisadas? Bueno, concluyó que la población estuvo en su mayoría a favor de la independencia, sobre todo las clases sociales oprimidas, como las indígenas y afroamericanas. Ahora vamos a elaborar un texto teniendo en cuenta los 4 siguientes pasos y también respondiendo a la pregunta que elegimos. Vamos a considerar la idea de la independencia de los diferentes sectores sociales, intereses de los diferentes sectores sociales, la participación de afrodescendientes, mujeres e indígenas, las diferentes interpretaciones de la independencia que realizaron los historiadores. Aquí, como siempre, les estoy organizando el texto que yo he hecho como ejemplo. Aquí hay 3, 4, 5 puntos y aquí está la respuesta a nuestra pregunta. Bueno, son 4 puntos, este es el título nada más, jeje. ¿Cuáles fueron las motivaciones que determinaron la participación de diversos sectores sociales en el proceso de independencia? El nombre de nuestra pregunta elegida. Ahora aquí escribiremos la idea de la independencia de los diferentes sectores sociales. Previo a la independencia, quienes estaban en contra, por supuesto, de la monarquía española, quienes apoyaban la idea en los países de América del Sur pertenecientes o no al monopolio español, y en especial las personas que ansiaban la libertad, eran la población indígena del Perú, pues eran quienes más mal la pasaban. Los intereses de los diferentes sectores sociales que participaron en la independencia. La lucha por la independencia se realizó con el apoyo de gente peruana, entre indígenas y criollos, hasta fuerzas extranjeras como las de Don José de San Martín y Simón Bolívar. La participación de afrodescendientes, mujeres e indígenas en la independencia, el apoyo de todos en conjunto significó el éxito y victoria para la independencia peruana. Así los pueblos oprimidos decidieron unirse a la lucha como guerrillas montoneras y parte importante también tuvieron las mujeres, ayudando de distintas formas, como por ejemplo administrando recursos, alimentos, municiones y curando a los enfermos. Y por supuesto la población afrodescendiente obtuvo una libertad garantizada en ambos equipos, tanto los libertadores como de los españoles. Aquí está la interpretación que tenían los historiadores, que ya vemos que son distintas.
Una vez conseguida la independencia, tuvo interpretaciones de muchos, pero las más relevantes fueron de reconocidos historiadores. Algunos, como Bonilla y Spalding, aseguraban que la independencia fue conseguida en lugar de obtenida, afirmando que los intereses políticos en la emancipación del Perú del monopolio español tuvieron que ser externos, como internamente la élite criolla no estaba siquiera interesada en independizarse. Mas esto contrasta con algunas experiencias, como el disgusto y lucha de la población indígena. Se entiende que la élite siempre estaría cómoda ante circunstancias así, pero la gente plebeya sufre, y es por ello que se luchó una independencia. Esto es únicamente un ejemplo, ustedes ya saben que lo pueden acomodar a su interpretación, al libre, como ustedes deseen, escogiendo también la pregunta que a ustedes les parezca más sencilla. Aquí no es necesario que lo acomoden en este orden, ustedes lo pueden acomodar como ustedes gusten, mientras se incluyan todo esto, bacán, no hay problema. Espero de verdad se les haya entendido todo este tema de la independencia, que bueno, para mí me pareció un tema bastante curioso y es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que algunos consideran que la independencia fue simplemente luchada y otros consideran que nos obligaron a independizarnos. Ambos extremos están mal. Tenemos que conocer todo lo que ha pasado en nuestro país, toda la historia, para poder entender perfectamente cómo es que se dio la independencia y no estar diciendo cosas que, bueno, no pasaron tal cual. Espero de verdad les haya ayudado mi explicación, y ya saben que si tienen preguntas se las pueden hacer a sus docentes de historia, pueden buscar en internet más información, siempre la información va a estar ahí libre para que ustedes puedan investigar más. Les agradecería que tengan ese interés en buscar más y no solamente se queden con lo que ya les dije aquí. Nos estaríamos viendo para el siguiente tema de la fuente número 2 o ficha número 2. Espero de verdad les haya ayudado y nos estaríamos viendo pronto. Cuídense mucho y bye.